En este video vamos a ver aprendizaje colaborativo en el aula. Bueno, primero hablemos un poco y preguntémonos, hagámonos la pregunta, ¿por qué es importante la colaboración en el aula? Dentro de lo que los expertos catalogan como las habilidades del siglo XXI, están consideradas las formas de pensar que se requieren actualmente. Por ejemplo, la creatividad y la innovación, el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Es lógico que lo que viene a ser la colaboración se relaciona, se vincula con cada una de estas maneras de pensar. Para pensar creativamente normalmente lo hacemos con otras personas. Tenemos que tener una actitud, una postura de pensamiento crítico frente al trabajo de los demás y la forma de pensar de los demás. Y también se espera que podamos colaborar para resolver problemas. Dentro de lo que son las formas de trabajar en el siglo XXI, desde luego que la comunicación y por supuesto la colaboración son muy importantes, el desarrollo del liderazgo, la autonomía en el trabajo, la productividad y responsabilidad ya no es solo individual, sino que también colectiva. Dentro de las herramientas para trabajar, desde luego que consideramos las TICs para el trabajo individual y también el trabajo colaborativo y las habilidades para vivir en el mundo, cómo nos relacionamos con otras culturas, con otras personas, con otras sociedades, si somos capaces o no de adaptarnos en forma flexible a distintas realidades. Bien, vemos que la colaboración realmente es una cualidad, es una habilidad importante en el siglo XXI. Pero, bueno, la colaboración no es una habilidad que nosotros los seres humanos podamos desarrollar o ejercer en forma eficaz, en forma innata, ¿no? Es una habilidad que tiene que ser ejercitada y aprendida por nuestros alumnos y también por nosotros los profesores. Nosotros los profesores también tenemos que ser capaces de colaborar con otros profesores, incluso con nuestros propios alumnos. Entonces, para empezar a entrar un poquito en conceptos y en definiciones, podemos primero descomponer una actividad colaborativa, analizar una actividad colaborativa y ver qué elementos la conforman. Vamos a ver que primero que nada está nuestro alumno en la sala de clases. Nuestro alumno va a colaborar con sus compañeros, también con el profesor. Como vimos en el video anterior, podemos aprender nosotros con la mediación del profesor o la mediación de un compañero más hábil. Y naturalmente esto es lo que se da en un contexto de aprendizaje colaborativo. El alumno mediado por su comunidad y mediado también por el entorno, las facilidades del entorno y las herramientas, va a alcanzar objetivos de aprendizaje. En la actividad colaborativa tienen que existir reglas y roles, pasos claros a seguir, cuáles son los diferentes roles que puede existir en el grupo de trabajo colaborativo, tiene que haber una división del trabajo razonable, y ya cuando están bien definidas y operacionalizadas todas estas cosas, vemos que al final del desarrollo de la actividad podemos obtener ciertos resultados en beneficio del aprendizaje. Entonces estos son los elementos que conforman una actividad colaborativa y en realidad cualquier tipo de actividad humana. Este es un modelo muy general de actividad. Vemos con estas flechas las interrelaciones que existen entre los elementos. Por lo tanto, una actividad es naturalmente compleja, en tanto existen muchas interrelaciones entre todos estos elementos que la conforman. Esto es lo que se conoce como el modelo expandido de teoría de la actividad. Ahora la segunda pregunta que sería bueno responder es, bueno, ¿cuándo existe realmente colaboración efectiva en el aula? Bueno, numerosas investigaciones reconocen que para que exista colaboración efectiva en el aula, tiene que haber un objetivo común en la actividad colaborativa. El objetivo tiene que ser comprendido por los colaboradores, tiene que estar presente en todo el transcurso de la actividad. Bueno, es muy importante también que cada colaborador sea responsable de sus contribuciones, que por supuesto exista coordinación y comunicación en el grupo, que las contribuciones que cada uno de los colaboradores hacen sean relevantes, tendencia entre las contribuciones realmente. Lo otro es que cada colaborador esté consciente del trabajo que hacen sus pares, también que el profesor esté consciente del trabajo que hace el grupo y que la recompensa por el trabajo realizado sea compartida. Vemos acá una situación para ejemplificar. Vemos a Juan y el conocimiento que Juan posee en este momento. Vemos a Pedro, el conocimiento que Pedro posee en negro y el conocimiento que los dos comparten en azul oscuro. Hay un tercer
compañero de ellos dos, que es Diego. Tenemos a Juan, a Pedro y a Diego. Cada pareja de alumnos tiene conocimiento en común, que la vemos en las intersecciones respectivas en verde, en naranjo oscuro, y también vemos una zona en la que se intersectan los conocimientos de los tres, que es donde están las letras B, A, Q, D y M. El proceso que ocurre aquí es muy bonito. Los tres van aportando lo suyo, van negociando, van poniéndose de acuerdo, consensuando cada paso hasta que finalmente terminan una palabra, un término que hace sentido los tres. El aprendizaje colaborativo en el aula nos brinda este tipo de oportunidad. Los alumnos apalancan su capacidad de aprender en virtud de que están colaborando con sus pares y reciben la mediación de sus pares. Y así el profesor en realidad tiene un tiempo mayor para dedicarse a facilitar y a mediar en los distintos grupos, enfocándose quizá más en los grupos que están más desafiados, en los grupos que van un poco más lentos. El aprendizaje colaborativo nos brinda mayor motivación, mayor oportunidad para aprender, mayor oportunidad de desarrollar las habilidades blandas que se necesitan hoy en día, por cierto, la colaboración. Conocemos algunos procesos que ocurren en la colaboración grupal, como la explicación, que un par le explique al otro su razonamiento, el concepto, el camino que discurre para llegar a alguna solución, la argumentación para poder convencer al otro de alguna idea, la negociación que tiene que ver con la superación de algún tipo de conflicto y la regulación mutua que tiene que ver con la justificación de un punto de vista frente a los demás. Ahora que hemos definido lo que es el aprendizaje colaborativo, lo que es el trabajo grupal, podríamos pensar en las características de los grupos, si acaso la composición de los grupos es relevante. Podemos considerar cuando hacemos trabajo colaborativo dos alternativas. Podemos permitir quizá a los alumnos decidir la formación de sus grupos de trabajo o podemos hacer que nuestro sistema de trabajo colaborativo decida en la conformación de los grupos. Cuando los alumnos deciden la formación, en general la colaboración resultante es menos eficaz porque los alumnos se juntan de acuerdo a su afinidad, su amistad, su cercanía. Los alumnos más desafiados van a no necesariamente ser grupo con los más capaces. Entonces la mediación que van a recibir va a ser quizá más pobre. Se van a juntar los más desafiados con otros igualmente desafiados. Y en realidad los grupos no vamos a tener una situación de habilidades, de niveles de desarrollo mixto que sea beneficioso para los que están más atrasados. Y además en los grupos de amigos muchas veces nos encontramos con el fenómeno del free rider, que ya bueno, siendo amigos, la verdad tienden a ser un poco vista gorda los amigos con alguien que no es tan comprometido con el trabajo y en realidad quizá alguien que saca más la vuelta. Cuando tenemos que el sistema define la formación de los grupos, entonces podemos considerar varios criterios diferentes. Por ejemplo, el logro académico de sus componentes o los estilos de aprendizaje que poseen los colaboradores, la afinidad interpersonal que tienen o una composición aleatoria. La composición aleatoria es simple de implementar. La composición aleatoria no requiere mayor tecnologización para ser implementada. Es decir, al principio de la clase basta con que el profesor publique una disposición aleatoria de los asientos, por ejemplo, y que los colaboradores se tengan que sentar en posiciones totalmente al azar. La gracia de tener grupos conformados en forma aleatoria es que tenemos grupos de habilidades mixtas, quizá también de estilos de aprendizaje mixtos. Entonces, finalmente lo que uno quiere es que dentro de los grupos exista complementariedad, es decir, al tener grupos con colaboradores de habilidades mixtas, o algunos más aventajados y otros más desafiados, lo que va a pasar es que los más aventajados se van a beneficiar con la oportunidad que tienen de argumentar y explicar para que los menos aventajados comprendan, finalmente terminen asimilando y anclando el conocimiento nuevo en su zona de desarrollo próximo. Y por supuesto que es un proceso que beneficia a aventajados como los más desafiados.